hermano Alberto. Damos gracias al Señor por esta tarde, mis amados hermanos. Damos gracias porque podemos conocer al Señor a través de este tiempo de comunión, porque nos conocemos a nosotros, participamos de este tiempo de comunión, tal como cantamos. Mi delicia estar con el Señor, mi delicia estar con los hermanos en la casa del Señor, porque sabemos que este es el lugar de refugio, es el lugar en el cual el Señor nos cuida, nos protege, el Señor nos ampara. Y sabemos que en este tiempo tenemos la posibilidad hermosa de estar reunidos unos con los otros. Y yo los invito, mis amados hermanos, a también disfrutar de la comunión del Señor en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor nos habla esta tarde a través de su palabra? Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y leamos del versículo 39 al 46. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué versículo? Lucas 22. ¿Aló? ¿Sí? Repito, Lucas 22, versículos 39 al 46. Lucas 22, versículo del 39 al 46. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para consolar, fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Los invito a tener un momento de oración, amados. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por este tiempo tan especial que usted nos da, Señor, para poder orar, para poder cantar alabanzas, Señor, para poder dirigirnos a usted, Señor, como sus hijos. Le pido, Señor amado, que usted dirija la exposición de su palabra, Señor. Cada palabra que se diga, cada pensamiento que tengamos, Señor, sea su voz, su voluntad la que escuchemos, Señor. Le pido, Señor amado, el cuidado para sus hijos, el cuidado para cada uno de nosotros, Señor, y también el cuidado hacia mi persona, Señor. Quita, Señor, toda maledicencia, limpia mis labios de hombre pecador, Señor, como el profeta hablaba de sus labios inmundos, Señor, porque es tu palabra justa, santa y buena que se cuente a su pueblo. Por eso, Señor, te pido para que tú me cuides, me guíes, Señor, para que entregue adecuadamente el mensaje, Señor, de tu voluntad. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por esta bendición que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, el pasaje que acabamos de leer, se encuentra en una situación, Lucas está señalando el momento en el cual el Señor va a ser arrestado, son los momentos previos. El Señor ha anunciado su muerte, el Señor ha celebrado la Santa Cena, la Cena Pascual con sus discípulos, anuncia su muerte, y posteriormente a ellos se comienzan a desencadenar esos hechos que conocemos, en los cuales el Señor fue castigado, golpeado, latigado y murió en la cruz. Sabemos que el momento fue muy doloroso, pero el Señor Jesucristo tenía plena conciencia de lo que iba a ocurrir. Dice la palabra que
se fue, como solía, es decir, era una costumbre que él tenía, de ir como solía, en este verbo significa como acostumbraba, ¿no es cierto? Ir al monte de los olivos. Era un lugar especial del Señor para estar en oración con el Padre, para tener un tiempo de tranquilidad y de paz. Y se fue con sus discípulos, dice que también le siguieron. Eh, Cuando llegó a aquel lugar, es decir, al Monte de los Olivos, les dijo, se dirigió a sus discípulos y les dijo, orad que no entréis en tentación. Y esa frase, esa expresión se repite más adelante en el versículo 46. Orad para que no entréis en tentación. La palabra nos relata en el pasaje que hemos leído que se apartó de ellos como un tiro de piedra, serán unos 300 metros, 500 metros. Se apartó un tiempo, una distancia razonable de ellos, y se puso de rodillas y allí oró. Nuevamente aparece la expresión orar, o este verbo orar. Pero ¿qué es lo que ora el Señor? El Padre, se dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje es interpretado para reconociendo la obediencia del Señor Jesucristo para con el Padre. Él sabe lo que viene. Él prevé lo que lo que le sucederá en su cuerpo, el dolor que producirá la muerte, el sacrificio en la cruz. Pero le dice al Padre con quien habla, si quieres, está en ti decidir, pasa de mí esta copa. Esa copa llena de ese brebaje de pecados, que es lo que bebió el Señor. Esa copa de dolor, que es la que bebió el Señor. Esa copa de incomprensión y de traiciones que bebió el Señor. Esa copa de pecados de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él bebió. Dolor, sufrimiento, culpa, pecado, insolencias, delitos. Pero el Señor Jesucristo no se niega a obedecer al Padre diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios misericordioso, el Padre le envió, le envió un ángel del cielo. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para animarle, para apoyarle. Y estando en agonía, en dolor muy profundo, oraba, nuevamente la expresión orar, más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense ustedes sudar sangre. Era lo que caía en la tierra. Era tanta el dolor que él estaba, lo que estaba viviendo, esa intensidad espiritual que estaba viviendo el Señor enfrentado a lo que iba a ser sus últimas horas, que sudaba sangre y no agua. Dice la palabra que cuando se levantó de la oración, nuevamente la expresión oración, la palabra oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza produce cansancio, por eso es un efecto natural. Va produciendo tal cansancio que las personas nos agotamos. Puede ser una situación de mucho estrés, de mucho dolor, y aquí era la tristeza, la que está mencionada, que ellos cansados se durmieron. Pero el Señor los despierta y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos. Y nuevamente, orad. Nuevamente la palabra orar, para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que es la oración? La oración es comunicarnos con el Señor. Así muchas personas lo han definido y lo han entendido, y hay muchos libros escritos. No pretenderemos esta tarde en agotar el concepto, ¿no es cierto? Pero hay mucha literatura en torno a ello. Pero básicamente se dice que es la conversación o la comunicación con el Señor. Pero esta no es una comunicación unilateral, vale decir que salga del hombre hacia Dios, sino que también es la comunicación del Señor para con nosotros. Es el instrumento adecuado y el instrumento preciso que el Señor Jesucristo utilizó para hablar con el Padre. Es el medio por el cual el Señor se comunicó con el Padre, con el Dios
Todopoderoso. Es el medio por el cual nosotros también la iglesia del Señor y todos y cada uno de nosotros aprendemos a hablar y a comunicarnos con el Señor. Hay distintas formas de orar. Hay oraciones que son verbales, como la que levantamos cuando por ejemplo, nuestro hermano Alberto nos dice, hermanos, oremos por la gratitud, oremos por los enfermos, oremos en razón del perdón de nuestros pecados, y distintos tipos de oraciones van surgiendo dentro del culto, dentro del servicio. Y también en cualquier reunión y en toda reunión de los hermanos o de las hermanas, siempre debe estar presente la oración de invocación, clamando y pidiendo al Señor la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Saber que está en medio nuestro, pero es necesario orar y comunicarnos al Señor, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, tal como Cristo ese día en Getsemaní abrió en el Monte de los Olivos, abrió su corazón y planteó ante el Señor su tristeza y toda esa preocupación que él llevaba y ese dolor que él estaba enfrentando y esa copa que estaba bebiendo, que no era una copa de un líquido agradable, sino que era un brebaje ácido, hediondo, que representa toda esa pecaminosidad del hombre. Hay distintas formas por las cuales nosotros oramos. Por ejemplo, está la oración de bendición, por la cual nosotros nos dirigimos y pedimos al Padre su dirección y también la entregamos a la familia. Por ejemplo, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. La bendición que damos a nuestros hijos para que les vaya bien, o cuando oramos por nuestro esposo, por la esposa. Hay oraciones de petición también, muy particulares. Hay que aprender a orar en forma precisa. No es un acta petitorio al Señor, sino abriendo nuestro corazón. Cuando, por ejemplo, estamos angustiados, preocupados, dolidos, tenemos que enfrentar alguna situación, recurrimos los cristianos, los hijos del Señor, a la petición del Señor, que nos guíe, que cuide nuestro camino. Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la bendición que el Señor nos da a través de su pueblo, ¿no es cierto? Pero cada uno de los hijos del Señor, podemos levantar oración. Es un medio que el Señor nos da en forma gratuita y amplia. Es una oración también que puede ser por intercesión. Por ejemplo, cuando usted ora o yo oro por alguien necesitado, por alguna necesidad de otro, estamos intercediendo por el otro. Y que al mismo tiempo muchas veces se vincula con la petición. Señor, cuídalo, Señor, protégelo, Señor, guíalo. Señor, cura sus enfermedades, cura su tristeza, cura sus dolores. Y gracias, Señor, también, porque podemos levantar acciones de gracias al Señor, agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha entregado, también por aquellas cosas que nos ha prohibido. ¿Se recuerdan ustedes en el pasaje, en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo deseaba llevar el Evangelio hacia el Asia? ¿Y qué dice? El Espíritu Santo se los impidió, les fue prohibido llevar la palabra hacia el Asia. Estoy viendo en Hechos 16, versículos 6 y siguientes. O cuando llegaron intentaron ir hacia Bitinia, avanzando en su viaje misionero, quisieron ir hacia Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Y esto los llevó, a través de la visión de un varón macedónico, que pasaran a Asia a ayudar, a llevar la palabra. Y sabemos a través de ello, de ese testimonio del apóstol Pablo, que cuando fue anunciado el Evangelio, pasó hacia las distintas ciudades, a Filipos, a Grecia, a Atenas, a lo que es Grecia y posteriormente hacia todo lo que es la ciudad de Roma y otros lugares. El Señor muchas veces nos prohíbe cosas, nos impide cosas. A veces nosotros tenemos el anhelo de hacer cosas, ciertas y determinadas cosas, pero el Señor también nos dice en su soberanía absoluta, no lo hagas. Y nos impide hacerlo, o nos prohíbe hacerlo. Y sabemos que es la voluntad del Señor cumplirla. Y debemos de cumplirla y pensar con tranquilidad y paz. ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Quizá muchas veces nuestras primeras palabras son las de queja
o de decirle al Señor que está equivocado, como Jonás, cuando él dijo, ¿cómo voy a ir yo a Nínive? ¿Cómo yo ir a meterme a esa ciudad de pecado? Son todos unos pecadores. ¿Cómo voy a ir yo, el profeta del Señor, para allá? Y el Señor, debemos de aprender a escuchar la voluntad del Señor. Aprender a escuchar cuando el Señor también nos prohíbe cosas, nos impide cosas. O cuando el Señor también ha establecido que nosotros también aprendamos a conocer las pruebas. Perdí mi trabajo, perdí un ser querido, perdí un viaje, he estado encerrado, se me echó a perder algo que yo quería, me robaron y se llevaron mis cosas. Y tantas cosas que puede uno imaginarse, mis amados hermanos, que son dolorosas, porque normalmente tenemos cariño a las cosas y nos vamos aferrando a ellas o a las personas. Pero hay que buscar la voluntad del Señor y estar en paz, sabiendo que el Señor nos dice en su palabra que al Hijo de Dios todas las cosas le ayudan a mí. Y no son palabras de consuelo, son palabras de amor hacia nosotros, de comprensión de la voluntad del Señor. Y eso nos da paz y nos da tranquilidad. No nos desesperamos. Y si comenzamos a desesperarnos, el Señor nos corrige, nos guía, nos orienta. También, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, hay oraciones que son de alabanza. Cuando cantamos al Señor salmos, himnos, alabanza, estamos alabando el nombre del Señor y también a través de nuestra oración, de nuestra conversación con el Señor, alabamos su nombre, alabamos y reconocemos en Él su soberanía. Reconocemos que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos por su amor y por su misericordia. Ahí también el Señor nos permite a través de su palabra honrar su nombre. Cuando usted lee la palabra, cuando usted se acerca a la palabra, busca el consuelo en sus letras, busca la guía del Espíritu Santo a través de la lectura. O cuando estamos, por ejemplo, esta tarde escuchando la predicación, el Señor nos está hablando en nuestro corazón y en nuestra vida. Y nos está diciendo orar. Tal como el Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que acabamos de leer, oren para que no entren en tentación. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos muestra el poder de la oración, que es de protección. Es un manto de protección para ti, mi amado hermano, para ti, mi amada hermana. Es la forma como el Señor nos va protegiendo y nos da elementos y armas para poder enfrentar la tentación. Todos nosotros podemos ser sujetos de tentación. En nuestra naturaleza, el pecado. Pero tal como oramos, tal como recordábamos al inicio de este culto, es el Señor el que ha escogido a sus hijos e hijas, no por méritos nuestros, sino por su amor, por su misericordia. Por gracia somos salvos, por amor del Señor. Muchas veces tenemos estas oraciones conjuntas que tenemos en este momento, que son públicas y normalmente son verbales, pero también hay oraciones que son mentales, que estamos silenciosos orando al Señor y escuchando la oración, escuchando la predicación, sabiendo que el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón y en nuestras vidas. También hay oraciones contemplativas, en las cuales el Señor, tal como la que tuvo el Señor Jesucristo, vamos avanzando cada vez más en la cercanía del Señor. Pero para ello, mis amados hermanos, el Señor nos pide grandes esfuerzos. El Señor nos muestra en su palabra, en la carta a los Romanos 8:26, cómo pediremos. ¿Qué le diremos en otras palabras? ¿Cómo hablaré con el Señor? Y eso muchas veces es la pregunta que nos hacemos y volvemos a preguntarnos muchas veces, ¿cómo puedo hacer para que el Señor me escuche? Usted quiere una reunión con el alcalde, tiene que hablar primero con muchas personas para llegar donde el alcalde y quizás ni siquiera le dé esa respuesta. Como ese Zaqueo que quería ver al Señor y no podía verlo, pero es el Señor el que mira a Zaqueo. Zaqueo, desciende, ven. A tu casa voy. Y abrió sus puertas y entregó su vida al Señor. ¿Cómo, mis amados hermanos, podremos
pedir como conviene? Pregunta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿Qué nos debe pedir como conviene? ¿Cómo debemos de hacerlo, en otras palabras? ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo necesario? La respuesta del apóstol es sorprendente, la respuesta del Espíritu Santo es sorprendente. No lo sabemos. No lo sabemos. Miren lo que está diciendo el apóstol del Señor. No sabemos cómo pedir como conviene. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y sabemos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y respecto a nuestro Señor Jesucristo, ha dicho que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas, que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo nos habla que somos fuertes en nuestra debilidad, porque no es la fortaleza mía, no es la fortaleza humana, no es la fortaleza intelectual, no es la fortaleza económica, no es la fortaleza, la fuerza física, ni siquiera, hermanos, es la fortaleza espiritual, sino que es el Señor, el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque está al lado nuestro, habita en medio nuestro, habita en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo el que toma nuestras palabras para llevarlas al Padre. En el libro de Apocalipsis nos dirá que son incienso que sube hacia el Señor. Son la oración de los santos, la oración suya, mi oración. Es la oración de los santos ante el Padre. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, habla por nosotros. No necesitamos a nadie más que al Espíritu Santo que es enviado por el Padre para que hable por nosotros. Con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo en 8:26. Y en 8:27 nos dirá, más aún, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por nosotros, por la iglesia. Y esa nuevamente es nuestra fortaleza. Por eso el apóstol Pablo preguntará más adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Incluso hay una canción, una alabanza tomada, ni lo alto ni lo profundo, repitiendo las palabras del texto de Romanos. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos pertenencia del Señor. Estamos arraigados profundamente al Señor por su amor, porque Él nos predestinó, porque Él nos llamó, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para servirle. Y es el Señor mismo que cuida a sus hijos e hijas. Por eso el Señor Jesucristo, en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, les ha dicho a los hermanos, a los discípulos, a los apóstoles, orad para que no entréis en tentación, para que vuestra tristeza no se embargue, para que seáis fuertes. Y eso, mis amados hermanos, no es solamente para los apóstoles, sino que es una palabra viva para nosotros. Y si usted ve lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 17, nos dirá lo siguiente: orad sin cesar. Orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar sin cesar significa orar sin descanso. Es orar sin desmayar. Cristo arrodilloso, se puso de rodillas para orar al Padre. Pero eso no es desmayarse. Eso es saber que el Padre lo iba a levantar. Ya no son los hombres los que levantaban los brazos, sino que es el Padre, el Espíritu Santo el que nos levanta, mis amados hermanos.
Es orar todo el tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Es orar permanentemente. Es estar en comunicación, orar sin cesar es estar en comunicación con Dios en todo tiempo. Es sumergirnos, es empaparnos de su presencia, en su ser, en su esencia, en su voluntad. Orar sin cesar significa ponerlo todo a los pies del Señor. Orar sin cesar, mis amados hermanos, es entregar nuestra vida al Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que es de mucha estima, es tuyo, Señor. Por eso las palabras para la honra y la gloria del Señor son palabras que deben estar siempre presentes en nuestras vidas. Hermanos amados y mis amados hermanos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y a la luz del texto que acabamos de leer esta tarde en el Evangelio de Lucas, la oración nos protege, la oración nos fortalece, la oración es la que nos protege de caer en tentación. Son palabras de Cristo, son palabras del apóstol, son palabras del Espíritu Santo, las que esta tarde hemos visto. Por eso la invitación, mi amado hermano y mi amada hermana, es a orar sin cesar. Siempre que el Señor esté presente en nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos. La oración me da entendimiento espiritual, discernimiento espiritual. Porque es a través de la oración que voy conociendo la voluntad del Padre y voy pensando, y voy conociendo, y voy aprendiendo. Es a través de la palabra también que yo voy conociendo esa voluntad inescrutable del Señor que habla a mi vida. Hermanos amados, nos equivocamos cuando pensamos que estamos aislados. Nos equivocamos profundamente cuando pensamos que estamos solos. Me equivoco profundamente cuando pienso que los problemas me han sobrepasado. Porque cuando pienso ello, vuelvo a la palabra que me dice orar sin cesar. Orar para que no caigas en tentación. Donde esté hermano amado, esté orando. Que su trabajo sea una oración. Que sus palabras sean una oración. Hermanos amados, es eso lo que el Señor nos invita esta tarde. A aprender a orar. Y si tú estás triste, hermanita, si usted está preocupado por algo, por los hijos, clama al Señor y pide por su protección. Es el Señor el que va cuidándolos. Es el Señor el que nos va moldeando. Oremos sin cesar y hagámoslo también los unos por los otros. El apóstol Pablo, en esta misma carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 2, escuchen bien lo que dice. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿dónde? En nuestras oraciones. Qué lindo, qué hermoso. El apóstol nos enseña a orar por los otros y haciendo memoria de ustedes, mis amados hermanos, en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Sin cesar, sin parar. De eso se acuerda el apóstol, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta su iglesia. Abramos nuestro corazón al Señor y sepamos que en este tiempo tan especial que tenemos, estamos viviendo un tiempo de comunión, un tiempo de cercanía espiritual, que el Señor nos permite estar unánimes, nos permite estar juntos, separados físicamente, pero unidos espiritualmente. Que para el Señor sea la honra, el honor y la gloria. Hermano Nelson, ¿nos puede dirigir la oración, por favor? Dando gracias por el mensaje. Amén, pastor.
Nuestro buen Dios y Padre Celestial, eterno Creador de los cielos, maravilloso y glorioso Señor. Le damos infinitas gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das, el privilegio de poder ser enseñados por tu palabra, Señor, ser instruidos por tu palabra, ser consolados por ella, Dios mío, y ser edificados por ella, Señor. Gracias, porque tu palabra es la que nos edifica, nos santifica, nos fortalece, nos consuela, nos exhorta, nos enseña, nos guía a toda verdad y justicia, Señor. Gracias porque por ella nos enseña, Dios mío, a ser prudentes, a ser vigilantes, a estar siempre, Dios mío, en comunión contigo, Señor, en la oración, a orar constantemente, persistentemente, Señor, sin desmayar, sin desfallecer, Señor, a ser perseverantes en mantener la oración contigo, Dios mío, confiando en que tú estás de nuestro lado, confiando en que tú estás siempre escuchando, confiando en que tú en su momento, en tu tiempo, conforme a tu voluntad, contestas, Señor, y corresponde la oración. Para que podamos hacer comunión contigo, Señor, y poder estar siempre atentos, Dios mío, a las acechanzas del diablo, a poder, Dios mío, de tener una mente despierta y atenta, Dios mío, ante las tentaciones, ante nuestro propio corazón que a veces nos arrastra, Señor, a estar vigilantes, velar y orar hacia Jesús, Señor. Vigilantes, orando y estar atentos, Dios mío, a tu palabra, a tu enseñanza, a tu luz. Gracias, Señora. Enséñanos, instrúyenos, edifícanos. Que tu palabra haga vida en nosotros, que tu palabra, Dios mío, permanezca en nosotros, para que podamos ser guiados por ella, Señor. La guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria, Dios mío, y poder siempre estar meditando en ella, Dios mío, meditando en tu palabra de día y de noche. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice también a nuestro pastor, Señor. Guárdale, cuídale, protégele, fortalécele, aliéntale, Señor. Dale sabiduría, entendimiento y fuerza en ti, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.